ahora sí, vamos a analizar el sistema fiscal argentino junto a Cristian Girard, titular de ARBA, y la moderación de Juan Elías Pérez Bay, socio de Grupo GNP. Adelante, por favor. Buen día. ¿Acá? Buen día, ¿cómo están? ¿Tengo micrófono? ¿Se escucha? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Perdón, me metí en el escenario, pensé que nos habías presentado y no escuché que todavía no estábamos listos. Bueno, ¿cómo están? Juan Pérez Bay, socio de Grupo GNP. Fui presidente de IDEAPYME muchos años, así que un poco Grupo GNP es una firma de impuestos. Yo tengo una vocación marcada por las pymes. Creo que soy la persona a moderar a Cristian Girard. Sé de pymes, sé de impuestos, algunos dicen eso. Así que este es el momento de escuchar a Cristian. La verdad que quiero agradecerle a Cristian especialmente. Es muy importante poder tener estos espacios de diálogo entre sector privado, entre empresas, especialmente las pymes y los organismos recaudadores, porque muchas veces nos ayudan a desmitificar algunas cosas que a veces tenemos en la cabeza y que no son necesariamente justas. Entonces, la verdad que te agradezco mucho que estés acá, te agradezco mucho que vengas a contarnos qué están haciendo. Así que espero que en estos minutos que tenemos podamos aprovechar bien el tiempo. Y ya veo que nos afanaron unos minutos, así que devuélvanos 3-4 minutos que nos sacaron de acá del contador. Cristian, para arrancar, contanos, ¿qué es lo que está haciendo ARBA en este momento para, de alguna manera, mejorarle la vida a las pymes? ¿Sí? Cobrar impuestos es necesario. Para vivir en sociedad, para ser lo que somos, necesitamos pagar impuestos. ¿Sí? Ya sé que no nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Ahora, ¿está después en los organismos recaudadores complicárnosla o simplificárnosla? Contanos qué están haciendo ustedes para simplificarla. Bueno, buen día. ¿Se escucha bien? Sí. En primer lugar, ya te respondo, Juan, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación a la gente del Congreso, Somos Pymes. Para nosotros, la verdad, desde ARBA, es un compromiso el que hemos asumido, obviamente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el compromiso del gobernador Kicillof. Desde el primer día tomamos como propia la agenda de las pymes, la agenda de la producción en la provincia de Buenos Aires. Habrán visto, van a ver ahora, la idea es contarles eso, con sus retrocesos y sus avances. Creo que el balance que podemos hacer llegados hasta acá es positivo para nosotros, pero también creemos que es positivo para el sector privado. Pero también lo que habla del compromiso que tenemos como gestión, además de participar yo acá, está toda la plana ejecutiva de ARBA acá adelante, me está acompañando el jefe de gabinete, la subdirectora de Asuntos Jurídicos, de Administración y Tecnología, el subdirector de Asuntos Jurídicos, el subdirector de Fiscalización y el subdirector de Recaudación, es decir, estamos todos los altos mandos jerárquicos de la agencia, porque también es importante tener un abordaje integral de las cuestiones de gestión, ¿no? Gestionar, recaudar impuestos no es solo cobrarlos, sino también es prestar mejores servicios, porque fundamentalmente hacen a la calidad de las horas y el tiempo que le tienen que dedicar los contribuyentes, las empresas a cumplir con los impuestos, y que es tiempo que si lo dedican a pagar los impuestos, se lo restan a otras actividades que pueden agregar valor. Así que estoy yo, está la plana ejecutiva, están compañeros de los equipos de asesores también y el equipo de comunicación. Me meto en la pregunta un poco, ¿qué hicimos para mejorarle la vida a las pymes? La verdad que no me gusta pararme porque me siento en una charla TED, que no es lo mío, pero tenemos una presentación. Yo les quiero contar de manera muy sintética cuáles fueron nuestros objetivos y qué es lo que logramos en relación a esos objetivos. Principalmente en relación a las pymes, ¿sí? Me voy a enfocar específicamente en la problemática de las pymes y la carga impositiva. Lo primero que me gustaría decir ahí, antes de comentarles qué significa esto que se ve en la pantalla, es a qué nos referimos o cómo entendemos nosotros la carga impositiva o la carga fiscal. Desde nuestro punto de vista, hablar de la carga impositiva o de la carga fiscal remite a algo negativo. Está mal visto el tema de los impuestos, sobre todo en este contexto en el que estamos particularmente en Argentina, donde pareciera ser que los impuestos son la causa de todos los males, ¿no? El problema a la incapacidad de crecer, la incapacidad de planear a futuro, de poder desarrollarse, de ganar escala, de ganar mercados. Pareciera ser que los impuestos son la traba que impide ese proceso y no el contexto
de inestabilidad macroeconómica, quizás si uno lo pusiera dentro de los elementos a tener en cuenta, y no quizás la matriz estructural en la cual ingresan esos impuestos que tienen que pagar las pymes y los sectores medios, y sobre todo, y quizás no se tiene en cuenta la tarea que hace la agencia de recaudación y qué implica eso para las empresas que tienen que cumplir con los impuestos. En el caso de ARBA, los impuestos provinciales. El impuesto a los ingresos brutos, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me van a decir? Es un mal impuesto, tiene mala prensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un impuesto distorsivo, porque es un impuesto que se acumula a lo largo de toda la cadena, plurifásico, ¿no? Se va trasladando en cascada de un eslabón al otro eslabón. Ahora, ¿por qué eso impacta a una pyme? ¿Por qué afecta negativamente a la pyme que ese sea, digamos, el diagnóstico que tenemos sobre el impuesto a los ingresos brutos? Si se supone que es un impuesto que se va trasladando y que al final lo paga el último. Porque en el medio va generando distorsiones, pero no solo por eso. Yo creo que hay un secreto y que nosotros cuando nos metimos de lleno en pensar la manera de mejorar la recaudación de la provincia, pensando en las pymes y en la emergencia productiva que había en el 2019 en la provincia, llegamos a la conclusión de que lo importante era pensar cómo se recauda ese impuesto. No solo quién lo paga y cómo se va pagando y cómo se va trasladando en la cadena, sino cómo se recauda. Ustedes sabrán, si nos remontamos un poquito más atrás, que las reformas tributarias estructurales que se vienen llevando a cabo en el mundo a partir de la década del 70 van en el siguiente sentido: reducir los impuestos patrimoniales a los grandes patrimonios, reducir los impuestos a los altos ingresos, a las ganancias corporativas, y cuando se genera un bache por falta de ingresos para los estados, primero se suple con endeudamiento. Ese endeudamiento da lugar al crecimiento del pago de los intereses de esa deuda, lo cual presiona otra vez la necesidad de generar recursos, y llega un momento en el cual esa crisis de los estados se traduce en la necesidad de generar nuevas fuentes de ingreso, que ya se pueden ir anticipando, que es la conclusión. Se introducen impuestos vinculados al consumo y a las ventas y a la actividad económica. ¿Por qué? ¿Por qué se introducen esos impuestos? Les digo la respuesta de manual y creo que es unánimemente aceptada. Porque son fáciles de recaudar. ¿Y qué significa que sean fáciles de recaudar? Que los recaudan ustedes, que los recaudan las pymes. Son fáciles de recaudar para el Estado porque los agentes de recaudación son unidades del sector privado, fundamentalmente pymes. ¿Qué significa que tienen que recaudar esos impuestos? Tanto el IVA como ingresos brutos, ¿no? Significa que tienen que destinar recursos para cumplir funciones de las agencias de recaudación. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos atacar ese problema? ¿Qué es lo que tiene que hacer la agencia de recaudación para atacar ese problema? Y además, otra cosa, adicionalmente, ¿en qué otra cuestión se expresa esa forma, esa lógica de recaudar el impuesto a los ingresos brutos? Se expresa en una política que, por lo general, como los costos directos de recaudar no los paga el Estado, sino los agentes cuando interactúan con otras empresas, ha llevado a una política de sobreacumulación a través de los regímenes de recaudación. Es decir, una historia donde las alícuotas que se le van aplicando y la cantidad de retenciones que se aplican en un proceso de trabajo, en un proceso de generación de valor, van generando una sobrerecaudación que va más allá del impuesto a pagar en los distintos periodos. Y eso se traduce en algo que se llama, ustedes bien lo conocerán, la acumulación de saldos a favor. ¿Sí? Los saldos a favor surgen cuando la agencia de recaudación, a través de su régimen de recaudación, gradúa las alícuotas y la cantidad de transacciones alcanzadas por esas alícuotas, de forma tal que lo recaudado por anticipado a través de los regímenes excede el impuesto determinado que finalmente debieran pagar esas empresas. Como conclusión de eso tenemos una acumulación de saldos a favor. Y esto es importante plantearlo, porque una cosa, es lo último que digo y ya me meto en el gráfico para que se entienda, una cosa es la alícuota legal, cuando hablamos de presión impositiva, lo que la ley establece que tiene que ser la carga impositiva que tiene que afrontar el sector privado, y otra cosa es la carga efectiva real para el sector privado. Entonces, cuando uno tiene un impuesto como ingresos brutos, que en el marco del consenso fiscal se hizo alarde de una reducción de alícuotas, ¿sí?, en el marco de un proceso de convergencia para simplificar y aliviar a las empresas, si uno no acompaña eso con una administración tributaria con un sesgo pro-pyme y pro-producción, pro-productivo, lo que va a tener es lo contrario de lo que está anunciando. Lo que va a tener es un proceso de acumulación
o un sostenimiento del proceso de acumulación de saldos a favor, y eso hace que no se reduzca el costo fiscal del sector privado, en particular de las pymes. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Atacar ese problema, atacar el problema de que se estaba recaudando de una manera ineficiente para el sector privado y para la economía de la provincia de Buenos Aires. Y nos pidió, enfáticamente, el gobernador cuando asumí en ARBA, me pidió que pensara la manera de bajar la carga impositiva al sector privado productivo, en particular a las pymes, y que tratáramos de dar respuesta a esas demandas que nos habían planteado durante toda la campaña del año 2019, que era fundamentalmente lo que nos planteaban es el problema de las retenciones y los saldos a favor. Bueno, y no solo las pymes, sino también y sobre todo las microempresas, los comercios, los profesionales independientes. ¿Qué teníamos que hacer entonces? Bueno, por un lado, atacar el stock de SAF acumulado y por otro lado, dejar de seguir acumulando SAF. O sea, teníamos que llevar a cabo, implementar reformas estructurales en los regímenes de recaudación para que de esa manera dejaran de estar sobre recaudando la agencia y cesara la acumulación de saldos a favor. Y al mismo tiempo tomar políticas para devolver esos saldos a favor lo más aceleradamente que pudiéramos, obviamente sin dañar las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque uno tiene una serie de servicios que demandan inversiones y gastos del Estado que tiene que cumplir. Nosotros no podemos de un día para el otro borrar una historia de mala gestión impositiva y hacer un agujero fiscal a la provincia para que no pueda mantener las escuelas, invertir en ruta. Bueno, todo eso era el desafío que teníamos y lo emprendimos con mucha determinación. Al punto que yo les digo cuál es el resultado hoy. Cuando llegamos, lo hicimos en base 100 para que se entienda de dónde veníamos en 2015, dónde estábamos en 2019. Van a ver que la línea oscura son las microempresas, la línea roja, la línea verde son las pequeñas y la línea roja son las medianas empresas. Y lo que tenemos acá es el SAF sobre el impuesto determinado, en 2015, en 2019 y el último dato disponible. Tomamos base 100 2015 para compararnos con ese momento, ¿sí? Tomamos 2015 y vemos el último dato de 2019, durante la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, de Vidal. La agencia de recaudación se mantuvo más o menos estable el nivel de SAF sobre impuesto determinado, a diferencia de lo que ocurrió con las microempresas, donde subió casi un 10% la cantidad de SAF acumulado sobre el impuesto determinado. Es decir, una política súper regresiva, teniendo en cuenta la capacidad contributiva, ¿no? Uno se supone que el que menos capacidad contributiva es más chico y el que más capacidad contributiva tiene es más grande. Entonces, cuando uno mira esto, dice, bueno, lo primero es, acá hay una política con un sesgo muy anti-microempresa y no hay una política de beneficio real a pequeñas y medianas empresas. Cuando vamos a ver el último dato de 2013, lo que vemos es que pasamos, tomando contra 2015, a una reducción del SAF sobre ID del 66% para microempresas, del 64% para pequeñas y del 36% para empresas medianas. ¿Sí? Para las empresas grandes esto no es un problema en general, está bastante más estable el ratio, pero sí es un problema para este universo, para el universo de los agentes económicos que tienen que ser el motor del desarrollo, que son los que desarrollan el tejido productivo, los que crean los empleos que nos permiten incluir a los que hoy no están ocupados o reciben una política social, y que a partir de ese crecimiento pueden generar inversiones que aumenten la productividad del trabajo y con eso acompañar una suba de los salarios, ¿no? Ese círculo virtuoso del que siempre hablamos. Perdóname, Cristian, cortito. Si bien es objeto de esta charla, ¿tenés el ratio de las grandes empresas en cuanto está o no lo tenés a mano acá? No lo tengo a mano, pero esto no está puesto en ratio igual. Sí, pero está hecho en base pero debemos 100. Estar cerca, no debemos estar muy lejos del 100. Okay. Está bastante estabilizado en el caso de las grandes empresas. ¿Por qué? Ustedes también lo sabrán. Cuando uno tiene una sobrerecaudación a través de los regímenes, hay mecanismos institucionales para evitar eso, ¿no? Por ejemplo, solicitar atenuación de alícuota. Seguramente habrán escuchado. Bueno, las grandes empresas rápidamente lo consiguen. Cuando la agencia de recaudación está sobreacumulando una gran empresa, rápidamente viene el trámite para conseguir la atenuación de la alícuota y si no, bueno, hay otras vías, incluso judiciales, que les permite a las grandes empresas evitar este sesgo anti-pyme de la forma de recaudar ingresos brutos, que suele ser una manera fácil de sostener los ingresos de la provincia en un contexto donde vas anunciando que estás bajando la presión impositiva. Bueno, nosotros lo que hicimos fue al revés. No salimos a anunciar
que vamos a bajar impuestos y que ese es el problema. No, lo que hicimos fue trabajar para realmente resolver esta problemática. 870.000 pymes y monotributistas beneficiados. ¿Qué hicimos concretamente? No sé dónde tengo el... ¿A dónde apunto para pasar? A ver, ahí. ¿Qué hicimos? Antes de mostrar cómo lo devolvimos, algo fundamental y que implica horas de trabajo y recursos del sector privado destinados a esa tarea de recaudación. Los regímenes de recaudación, el régimen general de percepciones y el régimen general de retenciones funcionan con agentes que cuando cumplen con determinados requisitos, donde es fundamental el monto facturado, están obligados a actuar como agentes cuando interactúan con otro contribuyente de ingresos brutos. Cuando llegamos, vamos a ver esta línea roja, es el monto de facturación en términos reales, está expresado, ¿no? Como ven, la gestión anterior tuvo una política de mantenerlo relativamente estable. Eran 40 millones de pesos de 2019. ¿Eso qué implicó? Que con el crecimiento de la inflación, cada vez más pymes estuvieron obligadas a actuar como agentes y actuaron como agentes. Pasaron de 17.400 a 22.400. 5.000 pymes más que probablemente hayan tenido que contratar recursos o quitarle recursos a algún proyecto para destinarlo a esta tarea administrativa de funcionar como agente de recaudación, 5.000 pymes más que además eran más operaciones alcanzadas por retenciones, porque eran 5.000 empresas más que eran contrapartes de contribuyentes que aplicaban esas retenciones. ¿Qué hicimos cuando llegamos? Lo primero fue atacar fuertemente esta inercia. Esta inercia, si no hubiéramos hecho nada, nos hubiera llevado a que hoy habrían 28.800 pymes con el proceso inflacionario que estamos atravesando en Argentina desde el año 2018. Para atacar eso lo que hicimos fue actualizar fuertemente el monto de facturación que obliga a las empresas a funcionar como agentes de recaudación. Como habrán visto, pegamos un salto y lo estamos manteniendo relativamente estable en un nivel que es prácticamente el doble en términos reales de lo que era en 2019. Con eso pasamos a 19.936 empresas que están funcionando como agentes de recaudación contra las 22.400 que había cuando llegamos. Eso es ese 2.500 pymes beneficiadas, concretamente que eran agentes, que ya no son agentes en el neto, que se han beneficiado porque no tienen que llevar a cabo esas tareas administrativas. Pero si comparamos contra el 28.800, que es lo que hubiera sido si no tomábamos ninguna medida, lo que estamos teniendo son 9.000 pymes beneficiadas por esta política. Esta reforma de agentes que estamos trabajando en la agencia nos puso como objetivo para fines de este año o el año que viene, como un compromiso de gestión que asumimos, llevar ese número que es 19.900 a cerca de 11.000 empresas. Ya van a ir viendo, cuando salgan las resoluciones, las normas de ARBA, este es el objetivo que tenemos, para que entiendan a dónde estamos yendo, a reducir la cantidad de agentes casi a la mitad de lo que eran cuando llegamos. Y eso van a ser menos empresas trabajando para el Estado como recaudadoras y van a ser menos operaciones alcanzadas por las retenciones. Esto es fundamental, Cristian, porque más allá de lo que vos decís de que es un traslado del trabajo del sector público al sector privado, en general el ambiente PYME, el ecosistema PYME, no tiene la estructura para gestionar este trabajo. Una gran empresa no le cuesta nada, pero al mundo PYME esto es terriblemente oneroso, más allá del costo financiero o económico que pueda tener el tema de las retenciones. Sí, por supuesto tiene sus virtudes del lado de la recaudación también, Eso te iba a digámoslo. preguntar, ¿cuál es la virtud del lado de la recaudación? Además de ser, por un lado adelanta la recaudación, ¿no? Los regímenes lo que hacen es adelantar y suavizar de alguna manera el flujo de caja, digamos, vamos a ponerlo así, ¿no? También nos provee información para detectar eventualmente filtraciones, sea por elusión, sea por evasión. Y además, al ganar en escala, hace más eficiente la recaudación, ¿no? Digamos, también que una empresa grande funcione como agente de percepción de una pyme, bueno, nos genera una eficiencia recaudatoria porque también evita que haya maniobras evasivas en lo que prosigue en la cadena. Por supuesto que tiene sus virtudes y además, como decía al principio, que es lo que dicen todos los memorias, es fácil de recaudar para el Estado porque los recursos que se comprometen son del sector privado. No es que haya agentes de la provincia interviniendo en las operaciones entre privados. Se recauda de manera, digamos, privada un impuesto
que financia al funcionamiento del Estado provincial. Te tiro una idea, podríamos premiar a la gente de recaudador de alguna manera. Bueno, en algún punto, sí, es un tema para charlémoslo después. Es otra discusión. Charlémoslo después, sí. Pero una cosa es, bueno, dejamos de acumular SAF. Menos agentes y además 13 reformas estructurales en los padrones para que los contribuyentes que no tienen indicios de evasión no tengan las retenciones que tenían antes y de esa manera evitar que estén sobre recaudados. E introdujimos una reforma fundamental que es la creación del régimen simplificado de ingresos brutos, que a todos aquellos contribuyentes que son monotributistas les permitimos adherirse al monotributo unificado en un acuerdo con AFIP, que lo que hace es eliminar la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas todos los meses y los excluye directamente de los regímenes de recaudación. Sobre todo y fundamentalmente el que más ruido hace en ese nivel, que son las micro, ¿no? Que son las que peor estaban en 2019, es el de las retenciones bancarias, el famoso CIRCREP, ¿no? Fui a comer con mis amigos, me hicieron una transferencia, me cobró Arba me cobró ingresos brutos. ¿Viste? No se entiende, falta cultura tributaria, pero porque falta transparencia. Estas cosas hay que explicarlas para que esto sea efectivamente una forma eficiente de recaudar que no perjudique al sector privado. El tema cuando lo decís que te tenés que comprometer con esa política. Pero después también tenés que devolver el SAF. Hay mecanismos de devolución de SAF. Habrán escuchado hablar de las demandas de repetición. Bueno, la demanda de repetición es vos venís a la agencia, decís tengo este SAF acumulado, devolvémelo porque está por encima del impuesto determinado. Y ahí la agencia tiene dos canales. Uno que es el de las demandas de repetición express. A través de la web se hace el trámite 100%. Tienen un monto de 1 millón de pesos. Hasta 1 millón de pesos de SAF acumulado pueden ir por esa vía. Hoy el 96,3% de los quits pasa a los controles para acceder a estos mecanismos de devolución. El otro es el sistema único de compensación que permite usar el SAF para pagar otras obligaciones tributarias. Entre las dos vías devolvimos más de 20.000 millones de pesos devueltos, ¿sí? Le permitimos al sector privado aplicar esos saldos a favor acumulados al pago de otras obligaciones o bien les devolvimos con una transferencia a su CBU, a su cuenta bancaria, parte de esos montos. Y lo otro es que también los regímenes permiten captar evasión, pero si así es, lo que hay que hacer es demostrar que eso es evasión, no pensar que es evasión y dormir tranquilos con que se acumula SAF, porque eso es un indicador de evasión. Lo que hay que hacer es fiscalizar con herramientas inteligentes, con con control cruzado de bases de datos, con acuerdos con otros organismos, con AFIP, con los bancos. Bueno, de esa manera a través de la fiscalización remota, FIRE habrán visto que es un mecanismo inductivo donde le comunicamos a los contribuyentes que detectamos desvíos y pueden convalidar el ajuste usando ese SAF para convertirlo en ID y pagar ese desvío, ese impuesto no declarado con ese saldo acumulado. Redujimos ahí casi 15.000 millones de pesos de SAF a través de esta herramienta de fiscalización remota que es el FIRE. Pregunta cortita, ¿ese saldo a favor tiene algún mecanismo de ajuste dada la inflación que estamos teniendo en Sí, este se devuelve con una actualización, obviamente hay un interés. Por supuesto está en general, puede estar lejos, depende el mes del contexto inflacionario. Por supuesto que eso termina siendo un problema financiero también para el sector privado, que la agencia le retenga SAF en el año 2019 y se lo devuelva en el año 2023 con un ajuste con una tasa que no compensa la pérdida de valor que hubo en el medio. Pero entonces, para ponerlo en resumidas cuentas y sintético, devolverle capacidad de trabajo al sector privado a través de las modificaciones de los regímenes de recaudación para que haya menos agentes, que haya menos transacciones alcanzadas por los regímenes, les libera capital de trabajo también a esas contrapartes que interactúan con los agentes. Por otro lado, devolver saldos a favor a través de mecanismos ágiles, transparentes y sobre todo que no impliquen una burocracia interminable. Esto se hace 100% a través de la web. Hasta 1 millón de pesos en menos de 72 horas van a tener, si pasan los criterios, que el 96,3% lo pasa, 96,3% lo pasa, en menos de 72 horas o en 72 horas promedio tienen depositado en su CBU el monto reclamado a través de la demanda de repetición web. Bien, excelente. Creo que respondiste a la pregunta inicial con un montón de cosas que realmente son útiles. El tema de los saldos a favor era una pregunta que si vos no lo planteabas te lo iba a tener que hacer de todos modos.
y el tema también de la devolución era una de las preguntas obligadas. Te quería hacer una pregunta para ir tal vez a conceptos un poco más, no tanto de tu gestión del día a día, sino de qué pensás de la gestión tributaria. Leí una nota tuya hace poco que hablaba que decías vos que habría que introducir algunos cambios en el régimen de coparticipación, ¿sí? Pensando que tenemos una audiencia que no es especialista en el mundo de impuestos, ¿querés resumir en 2 palabras cuáles serían tus ideas para modificar el régimen de coparticipación? Sí, yo iría un paso atrás en realidad y creo que se va desprendiendo de lo que planteamos. Desde mi punto de vista, yo creo que la acción coordinada entre el Estado y el sector privado es fundamental para el desarrollo económico. Parece que si uno mira a la luz del desarrollo del capitalismo mundial, lo que va a ver es que siempre el Estado estuvo siendo un sostén con inversiones estratégicas para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial. Ya sea financiando I+D básica, dura, ciencia dura, ya sea formando a los profesionales con educación pública para que el sector privado tenga esos recursos para poder aplicarlos al desarrollo de sus negocios, ya sea para desarrollar la infraestructura necesaria para que se pueda llevar a cabo el proceso productivo, eventualmente tener una salida exportadora, con mejores rutas, mejores autopistas, con buenos puertos, con menores costos de logística. Todo eso requiere un Estado presente, requiere un Estado que invierta. Con lo cual, pensar en la utopía de una sociedad donde no hay Estado es una retórica ideológica vacía, sobre todo para un sector como es el sector PYME en la Argentina, que claramente demanda una agenda de coordinación entre lo público y lo privado, y no una agenda de que rija la ley de la selva y el grande se coma al chico. Todos sabemos lo que pasa si rige la ley de la selva y el grande se come al chico. El grande se come al chico, y lo vimos en la historia económica argentina. Cuando lo que rige la ley de la selva, mueren pymes, y se destruyen puestos de trabajo, y se retroceden años y años en Argentina, que después nos cuesta muchísimo esfuerzo colectivo, incluso generando discusiones políticas muy fuertes, ¿sí? Polarizando la sociedad, si se quiere, pero es parte de ese proceso, de ese avance y ese retroceso que nos pone como una trampa esa discusión. La discusión, el problema no es el Estado, el problema es qué hace el Estado. El problema es qué hace el Estado. Y el problema es cómo se financia el Estado. Y no es lo mismo decir estoy en contra de los impuestos que decir ya hay que pensar cómo se financia el Estado, cómo financia el Estado sus gastos, además de cuáles son esos gastos, ¿no? ¿En qué va a invertir el Estado? Yo quiero un Estado que invierta en garantizar derechos básicos para tener un piso de calidad en la formación de la fuerza de trabajo en la Argentina, que eso nos permita contar con recursos humanos que estén a la altura del proceso de desarrollo que tenemos por delante, de crecimiento económico que tiene que estar apalancado en las pymes, es decir, que las pymes consigan buenos recursos laborales en el mercado de trabajo, requiere que el Estado esté invirtiendo ahí. Necesitamos un Estado que invierta, como decía, en infraestructura para reducir los costos logísticos, los costos que no manejan las unidades productivas. Necesitamos un Estado que priorice los intereses del desarrollo soberano nacional y no los intereses de las finanzas internacionales. Entonces, por un lado, ¿qué Estado? Esto es el Estado que yo quiero, pero quiero un Estado. No me puedo desentender que no quiero que haya Estado. Quiero un Estado, quiero ese Estado. Quiero que coordine el esfuerzo colectivo de todos, porque sí o sí nosotros tenemos que colaborar, cooperar. No existe la vida en sociedad sin la cooperación, sin la solidaridad. Y el Estado es el gran articulador de eso. Pero quiero un Estado que no asfixie al sector privado. Y un Estado que no asfixia al sector privado es un Estado que se financia de manera progresiva. Un Estado que recupera la tradición de los grandes procesos de desarrollo del capitalismo, que son estados que se financian cobrando impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones para drenar esos recursos en forma de inversión que impacten esas inversiones en mejor calidad de vida, en un mercado interno más pujante que le permita tener una plataforma de crecimiento a las pymes. Y además en inversiones que mejoren la productividad sistémica del trabajo en Argentina. Entonces, ahí es donde tenemos que ir, repensar el sistema tributario. Los impuestos no son altos para todos. La carga fiscal no es alta para todos, ni en el mundo ni en Argentina. La carga fiscal es alta para las pymes y para los trabajadores. La carga fiscal es alta para los consumidores. Eso tenemos que discutir. ¿Hay que bajarla? Sí, hay que bajarla. Pero no se puede enfrentar ese proceso destruyendo el Estado. Destruyendo el Estado nos pegamos un tiro en el pie. Ese, digamos, obviamente, por supuesto, es una opinión personal, es mi opinión, abierto a debate. Pero lo que quiero decir es respeto, por supuesto que respeto
quienes piensan que el Estado es muy grande, tiene que ser más chico, que no tiene que intervenir en la economía, que distorsiona los precios para la toma de decisiones. Por supuesto que lo respeto. A ver. Perdón, sí, no, cobrar impuestos es... Nos queda poco tiempo. Cierro con lo de la coparticipación. Les pido la animosidad, por ahí soy muy pasional y muy vehemente. Yo creo que cobrar impuestos es una tarea eminentemente política. Y si no, fíjense, es lo que más duele, ¿no? Cuando aparece un impuesto es lo que genera mucho ruido político. Entonces, si son bien empleados... Exactamente. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, hay que elevar la deliberación política sobre esto. Lo que quiero decir es... es válida, por supuesto que es válida. No quiero que se nos vaya de las manos en generar un debate que no tiene sentido generar en este momento. Bueno, a ver, yo creo que más allá... No podemos hacer un debate de esto. Yo celebro y destaco... No, por favor, estamos todos acá. Yo celebro y destaco que se generen estas conversaciones. No estoy diciendo que ninguno de los que está acá esté sosteniendo esas posiciones. Estoy extremando argumentalmente las posiciones para que queden claro. Te pregunté cuál es el concretamente razonamiento. cambios en el convenio multilateral. Pero quiero cerrar esto. Entonces, yo lo que pienso es que hay que bajar la carga impositiva. Esto que decía, acá está explicando cómo el sector privado recauda para el Estado. Yo también pienso que eso hay que resolverlo. Y la forma de resolverlo es compensar esos recursos de manera progresiva, con progresividad, con impuestos que no afecten el ciclo productivo, sino que ataquen la capacidad patrimonial de los contribuyentes, pero no en el mal sentido, en el buen sentido. Nosotros tenemos que construir sociedades que toleren el nivel de desigualdad que existe. Si vivimos en sociedades cada vez menos desiguales, va a estar muy difícil garantizar la gobernabilidad y planificar el desarrollo y que el sector privado pueda explorar al máximo su potencial productivo. Eso es lo que pienso. Por supuesto, eso va a tener después tiene otro nivel de discusión, que es el de la coparticipación. Me escapé porque es un tema que no tiene que ver directamente con esto. Sí me parece interesante dejar en clara mi posición respecto de sí, hay que bajar la carga impositiva, a quiénes y cómo hacerlo. Ese sería el punto. Te me escapaste y te metiste. Creo que lo estamos haciendo. Te metiste solo en un problema por escaparte. Ahí no cumpliste con lo que arreglamos antes y el problema es tuyo. No, más allá de eso. Destaco y celebro, y voy a contar si querés, una pequeña intimidad de la previa nuestra. En mis años de presidente de APYME siempre quise hacer estos eventos de articulación con los distintos fiscos. Hay fiscos más malos, fiscos más buenos. ARBA está en la media, no está entre los más malos. Entre nosotros Misiones es el más malo, pero eso lo digo yo. Corre por mi cuenta y no por la tuya. Y la verdad que celebro que se generen estos espacios de articulación público-privada donde el sector público venga, cuente y donde nosotros también podamos decir desde el sector privado cómo la vemos. Así que agradezco que vengas. Lo que iba a decir un poco de la previa es que siempre que armaba estos eventos, yo siempre quería traer a ARBA, ¿sí? Porque ARBA tenía el tema de los saldos a favor crónicos y todo eso, que vos ya lo comentaste muy bien. Y todos me decían, no, ARBA no va a ningún lado, no, ARBA no viene, ¿no? Y la verdad que te agradezco que hayas venido, no solo vos, sino que haya venido también tu equipo y que estén todos acá hablando de estos temas que son fundamentales. Y además iba a estar AFIP y AFIP no vino, así que te agradezco doblemente por eso. Muchas gracias. Pero más allá de eso, no terminé. Tengo que hacer una pregunta más. Dale. Y para descomprimir. Vos sos el administrador de ARBA actualmente. ARBA, en definitiva, es una gran compañía. ¿Cuántos empleados tiene ARBA? 5.000 y pico. Sí, casi 5.000. Es una gran compañía. Sos un CEO de una compañía grande. Y un tema que nos preocupa a las pymes, y para también ver qué estás haciendo vos, es el tema de transformación digital. ¿Qué estás haciendo en ARBA? En dos palabras que ya estamos excedidos en el tiempo, así nosotros también podemos ver qué está haciendo el Estado en transformación digital. En primer lugar, no me considero un CEO, la verdad no me considero un CEO. Sí tengo la responsabilidad de gestionar la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, que es la agencia provincial más grande de Argentina. Tiene muchos empleados porque la provincia tiene 300.000 kilómetros cuadrados de superficie, 135 municipios, eso hace que sea la presencialidad muy demandante. Por supuesto tenemos desafíos en relación a eso. ¿Por qué? Porque el proceso de digitalización y modernización es imparable. Es imparable en el sector privado, es imparable en el sector público. Y es por supuesto que un proceso bienvenido, porque lo que nos permite es mejorar la productividad del trabajo. Mejorar la productividad del trabajo permite cumplir las mismas tareas con menos recursos, pero al mismo tiempo liberar recursos para agregar valor en otras partes del proceso productivo, en el caso del sector privado,
o en la mejora de los servicios en el caso del sector público. Entonces sí, ¿qué es lo que estamos haciendo en ARBA? En ARBA yo tenía una filmina preparada acá, que ya no está la presentación, te la sacaron. mucha letra quizás, pero lo que estamos haciendo es un proceso de digitalización y automatización de procesos para que la mayor parte de los trámites se puedan resolver desde un teléfono celular o desde una computadora, que no requieran presencialidad, incluso el alta de la clave impositiva, que cuando llegamos nosotros requería un trámite presencial. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos un convenio con la Dirección de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, donde se puede crear la empresa y en el mismo acto que se registra la sociedad se le da la clave SIT y al mismo tiempo se le abre una cuenta en el Banco Provincia. En un solo trámite, los 3 trámites resueltos. Hemos digitalizado 220.000 altas desde que implementamos este proceso. 220.000 altas, que ¿cuánto tiempo puede demandar cada una? Pongamos un número, ¿cuántas horas entre el viaje, ir al lugar, hacer los trámites? 4, 5 horas, 1 millón de horas de trabajo, pero no importa. Lo que importa es que esas horas de trabajo las tiene de nuevo el sector privado, que es lo que nosotros tenemos que lograr desde la administración tributaria, que se cumpla con el pago de los impuestos, pero que no se sobrecargue al sector privado ni con burocracia administrativa para cumplir con el pago, ni para cumplir funciones que le son ajenas o que no son primarias. Entonces, la verdad es que el proceso de digitalización es un proceso que viene dado, la introducción de la inteligencia artificial, la robotización, son procesos que vienen dados. Ahora, ¿qué va a requerir eso? ¿Qué va a requerir eso? No ponerle un freno. Regulación, de eso se trata, de regular. Fíjense, con esto voy a cerrar, porque también es un poco cómo consigo yo el rol del Estado, ¿no? El Estado no tiene que abarcar todo, tiene que trabajar para que el sector privado despliegue su potencial. Ahora tiene que regular. Fíjense lo que pasó con el submarino, el Ocean Gate, ¿no? Otro día leí una entrevista al CEO, ya que hablamos de CEOs, donde decía el CEO que la industria de los submarinos estaba muy regulada y eso hacía que fuera muy segura y eso era bueno, pero también hacía que no hubiera innovaciones, entonces la regulación era mala y que uno iba a ser recordado, decía él, por las normas que incumplía, no por las que cumplía. ¿Saben cómo terminó la historia? Entonces, no tenemos... El Estado regulaba, pero fíjate lo que pasó con el submarino, ¿no? Había regulaciones, mucha seguridad, pero no había innovación. Bueno, vamos a incumplir las normas. Fibra de carbono con titanio. Algo que estaba prohibido en las buenas prácticas. Yo lo voy a hacer igual porque uno es recordado por las normas que incumple. Murió en el fondo del mar, murió en su ley probablemente, pero la enseñanza que nos tiene que dejar a nosotros es que lo que tenemos que discutir son las regulaciones. Entonces, tenemos que discutir cómo regula el Estado. Lo que no podemos decir es que el Estado no tiene que regular, porque es mentira que puede existir una vida donde el Estado no regule, porque es una sociedad donde impera... Sí, hay ineficiencias como hay en el sector privado también, yo no lo voy a desconocer. Ineficiencias hay en Argentina, en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, entonces la regulación es clave, es clave. Y si quieren, como pastilla también, bueno, también esas aventuras, ¿no? La desigualdad social, la inequidad que existe, hace que haya 5 millonarios en el fondo del mar incumpliendo normas. Ahí está. Termina. No tenemos que, como sociedad, darnos el debate. Perdón, estamos excedidos en tiempo. Quiero respetar al panel que sigue. Cristian, te agradezco mucho por haber estado, ya te lo dije antes. Gracias a todos por haberse quedado en un tema tan álgido como el de impuestos. Gracias por querer participar. Perdón a los que no le pude dar espacio para una pregunta. No tenemos tiempo para preguntas. Cristian, te metiste solo en algunos temas. Gracias por el respeto. Me gustaría, si quieren, ahora charlamos afuera. Podemos seguirla en privado de afuera. Sí. Gracias a todos. Un placer.